Muy buenos días, mis queridos radio oyentes. Os habla Enrique Carlos Fernández, el director del programa La Hora del Piquislavi. Este curso comenzamos con la segunda temporada, mis queridos radio oyentes, y por eso os saludo a todos los que escucháis Empieza a Amanecer. El próximo domingo os espero en esta nueva temporada con un invitado muy especial, un invitado que es todo una joya, Isidro Juan Palacios, uno de los personajes más relevantes de la década de los 90. Fue director de la revista Más Allá, director de otras revistas, articulista, escritor, es realmente uno de los principales, llamémosle, personas pensadoras e intelectuales que todavía quedan en este país que cada vez se está convirtiendo más miserable y borrego. Por eso, mis queridos radioyentes, os espero en la hora del Piquislavi el próximo domingo a las 12 en Radio XD. Hasta pronto. En Radio XD amamos la radio y vivimos de la fotografía. Somos fotógrafos profesionales. Tu apoyo mantiene viva Radio XD. La mejor forma de ayudarnos es contratando nuestros servicios de fotografía y vídeo profesional. Si tú o algún conocido necesitáis inmortalizar un momento especial, contáctanos. Bodas, bautizos, comuniones, sesiones en familia, de parejas, trabajos corporativos, sesiones con tus perros, retratos atemporales de tus seres queridos. Trabajamos en toda España. Nosotros ponemos la cámara, tú nos ayudas a seguir en el aire. Radio XD, la verdadera Radio Nacional de España. Buenos días, camaradas. Hoy es viernes 19 de septiembre y empieza a amanecer aquí en Radio XD. Hoy está con nosotros José Luis Roberto de España 2000, también está Copper y también está Sauderman. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí madrugando. Eso está bien. Copper, buenos días. Buenos días, Chema. Buenos días, José. Encantado de estar aquí con vosotros. Y buenos días, Sergio, también. Sauderman, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, señores, pues aquí para comentar un poco lo que es la actualidad informativa y nada, vamos a ello. Bien, pues lo comentaremos todo con los camaradas que están en el chat en Telegram. Ya veo por ahí a Francisco José, a Zúquero, a HH, a María Isabel. Buenos días, a Manolo. Quisiéramos comenzar con lo que hemos visto que ha ocurrido en el Valle de los Caídos. Los amigos de Sortu, por llamarles de algún modo suave, han entrado y han colgado sus pancartas los herederos de ETA, ¿no? Insultando la memoria de miles de españoles, para lo que mucha gente sería una profanación del Valle de los Caídos. Los socios de gobierno del PSOE pues han hecho su particular homenaje y su reivindicación marxista y de sus crímenes, olvidando que ellos eran los que iban hasta hace bien poco poniendo la pistola en la nuca de las personas. José Luis, no sé si estás al tanto de esto, que han colgado unas pancartas los de Sortu en el Valle de los Caídos. Bueno, yo he visto muy poco, pero me parece que la pancarta es ofensiva para la Guardia Civil y es contraria a la realidad. El texto no llegué a leerlo y me parece ofensivo y fuera de lugar
que las coloquen en el Valle de los Caídos, que ellos mismos dicen que es un sitio de reconciliación y no partidista, y me parece por parte de la Guardia Civil tan estricta y preocupada de encontrar banderas nacionales en determinados momentos para no ofender a las víctimas de la guerra civil de hace más de 80 años, que no hayan encontrado estas pancartas que obviamente no eran pequeñas. Es verdad, porque a veces no te dejan entrar allí con banderas de España. Copes. Sí, bueno, al final algún tipo de connivencia ha tenido que haber para que se puedan colar ahí y hacer lo que han hecho. De todas maneras, bueno, no me sorprende. O sea, hoy en día ya en este país cualquier tipo de hecho de este tipo no debería sorprender a nadie. Al final es lo que quieren. O sea, todo lo que sea anti-español, anti-historia de España y anti-identidad española, todo eso es bienvenido y está promocionado y permitido. Y todo lo que sea en defensa de la nación es lo que está mal, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad. Sauderman. Pues bueno, yo vi las fotos de esas pancartas ahí colocadas y yo me pregunto, ya que es un sitio pues, que supuestamente pues se tiene que basar en un tipo de respeto, se tiene que basar. Lo que no entiendo es cómo han hecho para colocar eso ahí, ¿vale? Y además, pues más para hacer un pues, mensaje político que además provocador, ante todo. Y aquí sacan la foto y tan tranquilo. Yo me quedaba como, pues no entiendo yo cómo estará la situación por ahí por el valle, como para que precisamente pues hagan ese tipo de cosas. No es como uno que coge, va, saca una bandera y se hace una foto y ya está. Me parece que prácticamente eso es reírse en la cara de todos y faltar el respeto, obviamente. No sé, ¿no? Lo habrán sorteado y obviamente, pues para cómo está la cosa, es un poco en plan de no dejas hacerlo y te callas, ¿sabes? En mi opinión, un gesto totalmente provocador, obviamente irrespetuoso y ante todo es honorable, porque esta gente no conoce lo que es el honor, ¿sabes? Si conocieran, aunque fuera lo que es el honor, pues como mínimo sabrían qué es el Valle de los Caídos y por qué está, ¿no? Y con qué fin se construyó, ¿no? En vez de tragarse tanta tontería como van diciendo hoy en día, y especialmente los medios. Entonces, es el como lo veo, pero vamos, como digo, es un gesto totalmente provocador, un gesto que además, pues, no me entra en la cabeza. Pero lo que no entiendo es eso, cómo han podido llegar hasta ahí para ir colgar eso y tan tranquilo, hacer la foto y encima no sé cuándo lo habrán retirado y quién lo habrá retirado, eso, hasta ahí no he llegado ya, pero vamos, lamentable la actuación de esa gentuza. Pues eso, después de todos los crímenes y de las barbaridades que han hecho hacia gente pues inocente, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Estas pancartas ensalzaban a unos etarras que se llamaban Chiqui y Otaegui, que por lo que veo en una cuenta de Twitter, Chiqui mató al policía Ovidio Díaz en un atraco en Barcelona y Otaegui asesinó a Gregorio Posada con solo 33 años. Otro ataque más a un templo católico en España. Y todos hemos podido ver, si lo buscáis en redes, incluso han hecho un vídeo de cómo se hizo, de cómo despliegan las pancartas y demás. Es increíble, ¿no? Como poco a poco todo lo que sea cristiano se puede profanar. No sé si en ningún templo de otra religión alguna vez se ha llegado a hacer cosas similares. No sé si tendrían valor para hacerlo, pero parece que con la cristiandad todo vale y quieren acabar con todo lo que sea católico. José Luis. A ver, aquí, perdón. Sí, o Sergio, adelante.
No, yo iba a decir, a ver, al fin y al cabo, aquí el hecho de hacer un ataque a lo que es ese bando, todo lo relacionado con el nacionalista, eso para muchos es el bien, ¿vale? Entonces no hay que olvidar que al fin y al cabo, pues, es el tema de donde acaba mi libertad de expresión, empieza la tuya. Entonces, pero no, como ha sido en el Valle de los Caídos, ¿sabes? Pues resulta que pues no pasa nada. Es ir a provocar, es ir a provocar, porque imagínate que ahora de repente pues saco yo la bandera de España en un acto etarra y todo eso y al final pues la que se acaba liando, ¿no? Y como mínimo pues acabas ahí a leche, ¿no? Pues es ir a provocar y es ir a fastidiar todo lo que sí por parte de lo que es el bando nacional, ¿sabes? Si es meterte con el bando nacional, entonces eres el bueno y eres el salvador de la era moderna, de la España moderna, ¿no? Perdón. Bueno, yo te he dicho antes que no había leído el texto de la pancarta, pero por lo que dices tú, posiblemente, si se leyera el texto con más atención, posiblemente se está cometiendo un delito de exaltación del terrorismo también. Y entonces la Guardia Civil tendría que intentar identificar a esa gente, porque a lo mejor si hay un vídeo también no es tan difícil de identificar y porque el Valle de los Caídos tiene cámaras de vigilancia para todos los coches que entran con lectores de matrícula. Tendrían de oficio que investigarlo y tendrían que sancionar si en efecto el texto comete un delito penal. Si el texto dice Gora Euskal Herria Askatuta y luego... Bueno, eso en el idioma que lo dices no sé lo que quiere decir, pero claro, bueno. lo voy a poner en el traductor de Google porque no tengo ni idea, la verdad. Euskal Herria Askatuta. Detectar idioma. En español. Levantaos, el pueblo vasco es libre. Eso es lo que dice en Bueno, grande. eso en sí no, pero el tema de poner el nombre de dos etarras condenados por delitos de sangre y la foto de que es la Guardia Civil la que está fusilando a ciudadanos, se supone que es etarra, es en principio un delito de exaltación de terrorismo. Claro, bueno, eso es luego ya lo que ellos... Perdón, que me ha salido un vídeo que estaba viendo a ver qué ponía. Pone algo así. No pudisteis ni... O sea, no dice más que eso. Luego pone 1936-1975. Y sale una imagen de unos tíos, de unos guardias civiles en principio, o fusilando a uno de los etarras, porque es el aniversario de los últimos fusilamientos que hubo con el régimen. A ver si veo alguna foto con más definición que no sea un vídeo. Aquí pone. Aquí está. Vamos a ver. Claro, ahí sí puedo añadir, pero es lo que decía, es el tema de donde acaba mi libertad de expresión, empieza la tuya. O sea, no, aquí estos pueden hacer exaltación del terrorismo, como ha dicho José Luis, claro, pero si ahora resulta que yo hago apología a tal o no sé cuánto, bueno, pues lo típico, ¿no? Yo, es que lo que digo, como son ellos, como son el bando bueno, ¿no? Entre comillas, pues al final pues se les permite, ¿no? Quedan como héroes nacionales, ¿no? Al final, pues es por eso. Todo, atacar a lo nacional es lo que cuenta para ellos. Aquí el contrasentido que también existe, que es un tema de seguridad jurídica, es que si se saca una bandera de España en el Valle de los Caídos, aparte de la infracción y multa que hay por los reglamentos que han puesto, alguien se puede sentir ofendido y puede incluso con una fiscalía del odio tan tendencia de izquierda como hay en estos momentos, intentarte meter un delito de odio en aplicación de el quebrantamiento de la ley de memoria democrática.
y sin embargo con esto no pasa absolutamente nada. Es decir, que aquí la vara de medir no es lo mismo para unos que para otros. Es un partido que un estado que cada vez se parece más a un estado venezolano y en el que no queda más remedio ya que levantarse y protestar y bueno, hacer todo lo posible para que estas cosas cambien. Cooper, si quieres una intervención y luego vamos a cambiar de tema. No, simplemente añadir que, bueno, esto es apología al terrorismo y por mucho menos a otra gente les han cerrado la boca de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo veo que el sistema ve que va a caer y está pataleando y estos son signos de ello. No, la verdad es que no tengo nada más que añadir. Es gentuza que debería estar en la cárcel y deberían estar ilegalizados, nada más. Es una pena que sean los socios de los que hacen las leyes estos simpatizantes de los asesinos de la ETA. Nos están gobernando los delincuentes que deberían estar encerrados. Es increíble hacia dónde vamos. Bueno, no es nada nuevo, ¿eh? Este régimen en general es criminal y el Partido Socialista ha sido terrorista a lo largo de toda su historia. O sea, y los liberales más de lo mismo. O sea que al final no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora lo vemos como algo sorprendente porque pasa ahora. Pero esto ha pasado siempre. Pues sí, el Partido Socialista tiene una historia criminal desde sus comienzos. Y no lo escondían, ¿eh? Lo decían bien claro. Ahora parece que van de buenos, pero siempre han ido de lo mismo. Si os parece bien, vamos a cambiar de tema porque José Luis Roberto, que nos acompaña hoy, nos ha comentado que en Valencia estaban preocupados porque les están habilitando un macrocentro para menas. Creo que es para menas. José Luis, ¿nos lo puedes explicar, por favor? Sí, todos sabemos que hay una superpoblación de menas y de extranjeros ilegales en Canarias que ha desbordado por completo las posibilidades que tiene Canarias, pero la ha desbordado en un porcentaje muy por encima de lo normal y muy por encima de lo lógico. Entonces es necesario, obviamente, lo que es necesario es mandar a esos menas a sus países con sus padres, pero el gobierno entiende que es necesario repartir el problema entre todas las comunidades. Han hecho unos cupos para repartir a esos menas en las comunidades del resto de España, excepto a Vascongadas y Cataluña, que esos los han dejado fuera por los privilegios que tienen, y a la Comunidad Valenciana le tocan aproximadamente unos 570 menas. En estos momentos el gobierno valenciano, el Consell, tiene 10 días de alegaciones, pero 10 días de alegaciones que sabemos cuál va a ser el resultado. Es decir, las alegaciones es un procedimiento administrativo para decir que te escucho, pero no para tenerlas en cuenta y hacerte caso en lo que dices, porque está decidido el reparto. Entonces, ayer mismo Susana Camarero, que es la portavoz del Consell, habla que están adecuando un centro para este problema cuando surja. Obviamente, adecuar un centro lleva tiempo. Y si nosotros vemos a un animal con plumas que anda como un pato y dice cuá, cuá, pues obviamente tiene que ser un pato. Y ese pato es el Hospital Valencia al Mar o el Hospital San Juan de Dios. Ese hospital en el año 2019 se lo queda la Generalitat por 9.700.000 euros para enfermos de daño cerebral. En el Consell, que estaba en aquel momento Mónica Oltra. Pero no hacen nada, es decir, lo compro, anuncio que voy a hacer esto para los enfermos de daño cerebral, qué bueno que soy, qué bonita que me encuentro, pero luego ahí lo dejo. Y entonces el hospital parado, cuando vino la guerra de Ucrania, fue un refugio de las ucranianas y los hijos de los ucranianos que tuvieron que venir a España.
cuando los realojaron o esta gente que no planteó ningún problema allí se fue a otros sitios, el hospital se dejó y se deterioró porque está a 50 metros, sales por la puerta y te encuentras con las Casitas Rosas, que es un centro, uno de los barrios y centros de venta de droga y de delincuencia con porcentajes más altos de toda Valencia. Pero el año pasado sacaron a concurso unas obras para remodelar el hospital y arreglar las cosas que se habían estropeado después de que se fueron las ucranianas. Esas obras empezaron a ejecutarse, han estado metiendo camas, han estado metiendo historias, pero esas obras que las han quitado ya de los boletines, o por lo menos de internet, ya no se ve tanto, que la obra, el objeto era la construcción de un centro, la remodelación de un centro de menores extranjeros, ahora eso ya no lo pone, esas obras ya están prácticamente acabadas. En estos momentos hay unos 20 menas allí dentro que no los dejan salir, el hospital es enorme, se les ve jugando al fútbol, pero no salen todavía a la calle y está a la espera de acoger a varios cientos más de menas que crearán un deterioro todavía más importante en la zona de las Casitas Rosas, pero otras fincas y otros barrios que están junto al hospital que van a sufrir el problema de esta gente. Y toda la playa y todo el paseo marítimo que está a 100 metros, que bueno, por la noche salir con un reloj, con un móvil o tumbarte en la arena para ver la luna va a ser imposible y si eres mujer todavía más difícil. Ante esto estamos intentando movilizar al barrio, que lo conseguiremos, pues para protestar y si puede ser para con la presión pública impedir que ese sea el centro y no solicitar que los manden a otro lado, que será al final, si este centro no lo admiten, los mandarán a otro lado, sino pedir lo que es lógico y normal, es decir, la repatriación de esta gente que no tiene por qué estar aquí, ni todos los vividores de las ONGs que medran con la miseria humana, seguir viviendo con sueldos y con beneficios millonarios a costa de esta inmigración que nos están metiendo con calzador. Bueno, ya acabo. Esto es un barrio que está junto a la playa de la Malvarrosa, el barrio de las Casitas Rosas, al que has mencionado. Exacto. Es un barrio, el hospital está... Yo salgo del hospital y si ando 50 metros ya me venden heroína o cocaína. Madre mía. Sauderman. Pues al final, más de lo mismo. Es implantarnos y pegarnos en la cara con este tipo de cosas, meter menas en un centro, un macrocentro, como han dicho. Bueno, pues el problema al final ya no es lo que opte por hacer el gobierno. El gobierno siempre va a hacer una cosa que para nosotros es perjudicial. El problema está en la reacción de la gente. Y ya esto lo he comentado en otros programas. La gente tenía que ir a boicotear este tipo de sitios, ¿vale? Y en caso como mínimo defenderse de la que se viene, ¿vale? Porque al final, como donde hay un centro de minas, pues siempre todo suele ser muy perjudicial. Entonces, claro, lo que tienen que ponerse de acuerdo es en la zona, que vecinos que estén cerca, tener en cuenta los riesgos que están llevando eso y obviamente, como digo, defenderse. Sobre todo, bueno, pues viendo lo que ha pasado con el centro de Hortaleza, viendo lo que ha pasado en otras zonas de España, pues hay que prepararse porque al final y al cabo las consecuencias son como son. Cuando tienes una hija, cuando tienes una hermana o incluso tu madre que va por ahí, ese riesgo de que le roben, pues ese riesgo de que incluso pues acabe siendo violada, pues lo que tienen es que prepararse. Y ante todo, pues, soy partidario de que tienen que reaccionar, porque es que el gobierno, como bien digo, le da igual. El gobierno va a construir y mañana va a construir en otro sitio y mañana va a construir en otro sitio. Y resulta de que van a seguir llegando ilegales y cuando pasen unos meses va a salir el tema de hay que empezar a distribuir estos menas por el resto de España. Y esto va a seguir siendo así. Y cuando sigan llegando más, seguirá siendo así. Pero es que la gente no hace nada. La gente no actúa y eso es el problema. El gobierno es que le da igual. El gobierno le da exactamente igual.
El otro día, un poco sin ánimo de meterme en ese tema, pero leí que Sánchez quiere, ahora dando la razón a Gaza y todo eso, porque la intención que tiene es de llenar España de gazatíes. Pero igual que pasó cuando los afganos y igual que pasó con sirios, etcétera, etcétera. Al final lo que digo, lo que tiene que hacer la gente es reaccionar contra esto, ¿vale? Decir no, y si el pueblo lo quiere así, no va a ser así. No va a acabar pasando. Pero mientras que la gente no reaccione, van a construir no uno, sino miles de centros de menas y de falta. Entonces, eso es lo importante. No, pero la gente no actúa. No actúa. Ese es el mayor problema que tenemos, en mi opinión. Es increíble que los menores no estén con sus familias en sus países de origen. Cooper, tú, como padre de familia, ¿qué opinas de esto, tío? Bueno, sí, yo es que trabajo, entonces no necesito hacer eso. Por lo que tengo entendido, son los mismos padres que mandan a los hijos menores a España para poder recibir este tipo de ayudas y mandar dinero al país. En el País Vasco se ve que han hecho una investigación donde han llegado a esa conclusión. Y si lo han hecho ahí, supongo que en el resto del país será igual. Luego, aparte de eso, aparte de que tienen la connivencia de sus padres, está fomentado por el gobierno. No es que el gobierno no haga nada, es que el gobierno hace precisamente para que eso sea así. Pero no solo el gobierno español en sí, sino prácticamente todos los gobiernos autonómicos hacen lo mismo. Y en Europa en general, porque esto aquí lo llamamos centros de MENA. En Irlanda también ponen centros de acogida para inmigrantes ilegales. En Reino Unido igual, es en toda Europa. A ver, que Irlanda forma parte del Reino Unido, pero bueno, en Inglaterra. Entonces, no es que haya una connivencia o una inacción por parte de las autoridades, sino que está directamente promocionado por la agenda esta en la que nos encontramos, que tiene que ver con la sustitución demográfica, pero también tiene que ver con que la patronal está constantemente pidiendo que hacen falta más inmigrantes. Y eso es para clarísimamente empobrecer cada vez más a la clase obrera, aparte de la sustitución, como ya he dicho, para lo mismo de siempre, para poder ejercer el poder a través del dinero. Y luego, aparte de eso, están cometiendo tráfico de seres humanos, porque, por lo que me he podido enterar, cada MENA cuesta aproximadamente 5.000 euros al mes. No que el MENA reciba eso, ni mucho menos, pero es lo que le cuesta al Estado, ¿no?, mantener a un MENA. Entonces, de esos 5.000 euros al mes por MENA, mucho de ese dinero se va a quedar por el camino en los bolsillos de los políticos que están de acuerdo en llevar centros de menas a sus comunidades o a sus provincias. Entonces es todo un entramado que tiene diferentes fines. Por una parte está el fin de empobrecer más a la clase obrera, por otra parte está la sustitución demográfica, por otra parte está el tráfico de seres humanos y por otra parte está el enriquecimiento de los políticos que acceden a llevar a cabo esta agenda. Y los perjudicados son los de siempre. La clase trabajadora que vive en los barrios, que no se pueden ir de donde viven porque económicamente no es posible, y como los inmigrantes estos legales o ilegales en su grandísima mayoría, sobre todo los ilegales, no se pueden permitir vivir en ciertos barrios, pues van a acabar siendo los vecinos de la clase trabajadora. Y es un poco eso, ¿no? Y sí, tienes razón, Sergio. Mientras que no hagamos nada la gente, pues no va a cambiar nada. En Irlanda, lo que han hecho en alguna ocasión ha sido ir a prender fuego a las máquinas de la empresa que iba a construir el centro de acogida, donde luego no se ha acabado construyendo. Entonces algo sí que se puede hacer, pero tiene que ser por parte del pueblo, porque la clase dirigente es la que lo está promocionando y no van a hacer nada. Bueno, en Irlanda y... Sí, perdón. José Luis. No, que digo que aquí, al hilo de lo que dice Francisco,
es el nombre que yo veo aquí en el teléfono. Al hilo de lo que dice el Francisco, hay un interés espúreo que es los que se lucran del negocio de la miseria, desde los que traen patrias de migrantes Open Arms hasta las centenares de ONGs que se dedican a cuidar a los menas. Todos ellos vinculados a la izquierda y a esta sociedad wow, moderna y que nos quiere decir cómo se hacen las cosas, vinculados familiarmente muchos de ellos a dirigentes políticos, y en efecto un MENA cuesta 4.024 euros de promedio al mes, es lo que dicen unos por otros más o menos lo que dice el promedio de lo que está costando. Un anciano en un hospital, en una residencia completamente de pago puede estar con 1.800 euros al mes con una residencia toda de pago con todo tipo de cuidados, que es más que los MENA, porque los MENA hay unos cuidadores, los deja salir por la mañana y los recogen al mediodía si quieren ir a comer y por la noche si quieren ir a cenar, y el resto están campando por los alrededores o por otro sitio. Obviamente ahí hay una diferencia de dinero enorme que se queda en algún sitio. Esos 4.024 euros al mes no es por pagar el alojamiento que ya está, que no tienen que pagar, que no pagan alquileres, ni por pagar la comida, ni por pagar los cuidadores. Esos 4.000 y pico euros es porque se va a los bolsillos de mucha gente, mucha gente. Pasa también con las residencias de menores españoles que llevaba aquí en Valencia la Consellería de Bienestar Social. Mucha gente que vive de esto y que obviamente le interesa que esto no se acabe y que se acreciente. José Luis, dices que está vinculados a la izquierda, pero en todas las comunidades donde gobierna el Partido Popular en solitario o con Vox también está ocurriendo esto. O sea, no hay, que yo sepa, ninguna provincia que se haya negado a participar en este sistema. Sí, vamos a ver, en las comunidades que está el Partido Popular o que puede estar Vox está ocurriendo eso, pero los que están vinculados a la izquierda son los que han legalizado, han montado una ONG y están explotando el negocio. El Cicerón, las diferentes organizaciones que están acogiendo a inmigrantes, excepto algunas que son de la Iglesia, porque tenían locales y han aprovechado esos locales para acogerlos, la inmensa mayoría son organizaciones que se han creado con el aura de gente progresista, que ellos se llaman, que han legalizado la asociación y que luego están trabajando a lo mejor en comunidades que gobierna el PP o gobierna en Vox, pero quien está moviendo ese negocio son la gente de izquierda. Ellos son los que mueven y crean la mafia, pero luego en todas las comunidades autónomas se continúa porque ninguna se podría negar una comunidad autónoma a participar en este sistema de acogida de menores. Legalmente, como negar, te pueden negar. Vamos a ver, el Estado tiene leyes por encima de las comunidades autónomas y tendría que intentar metértelo, pero son tantas las dificultades que se pueden poner que al final se haga imposible la distribución y se busquen otras vías, que es la repatriación. Es decir, se han negado Vascongadas y se ha negado Cataluña y les han dejado estar. Si otros se negaran, los llevarían a la fuerza. Pues no lo sé, sería muy complicado. ¿Habría alguna sanción a quien se negara? ¿La negativa sería solamente del presidente de la comunidad o sería una negativa consensuada del Parlamento comunitario entero? Todas esas cosas tienen sus derivaciones, pero negar, claro que se pueden negar. Hay comunidades que se han negado y ahí están dando palmas con las orejas. Según veo en Internet, en España hay unos 14.000 menores extranjeros no acompañados. Y en los últimos 2 años esta cifra habría aumentado un 23%. Sobre todo donde más hay es en Canarias, porque es la puerta de entrada para muchos de ellos. Lo de los MENAs es... Y ahora multiplica 14.000 por 4.000 euros al mes. Son 56 millones. Y se va solo en eso. Sí, claro. Al mes, ¿eh? Qué brutalidad. Multipliquemos 14.000.
por 4.000. Sí, 56 millones. Y por 12, que es un año. Y me sale 672 millones de euros cada año. Ya, pero fíjate, no solamente es el gasto. Es decir, yo fui el abogado de la menor que fue abusada por el marido, era marido en aquellos momentos de Mónica Oltra, y se consiguió su dimisión. Y yo te voy a decir lo que hacen estos centros de menores, también para los de los españoles. Los tienen allí y no les dan ningún tipo de formación. O sea que todo ese dinero que vosotros estáis calculando que cuesta, es hasta que cumplen 18 años, y a los 18 años los sueltan a la calle sin nada, sin ninguna formación, sin ningún futuro y sin nada. Entonces, ¿qué es? O caen en la delincuencia, o caen en mano de obra barata, o no sé, o les ayuda la Virgen, porque no hay más opciones. Entonces, eso es un problema grave, porque a los 18 años, cada año, se van no jubilando, se van incorporando a una vida que ya no tienen cama ni comida, y eso tiene que crear necesariamente problemas a la población española que está asentada toda la vida en sus lugares de residencia. Hablando del caso de Mónica Oltra, cuando el otro día buscando en Google puse José Luis Roberto, España 2000, vi una noticia del Mundo que decía: José Luis Roberto ha protagonizado discursos xenófobos y homófobos, y además es el abogado que representa a la menor que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra. O sea, como si ser abogado... bueno, no voy a entrar ahora en el tema de discursos xenófobos y homófobos, pero como si ser el abogado que representa a una menor fuera algo malo. No sé en qué ha quedado ese juicio. Finalmente. Bueno, vamos a ver, toda la prensa ha dicho que Mónica Oltra ha sido absuelta, es mentira. Es decir, el juicio dio un giro, porque tanto el fiscal, hay aquí muchos intereses políticos, tanto el fiscal como el juez solicitaron el sobreseimiento de la causa, pero hace un año ya lo solicitaron. Nosotros apelamos a la audiencia provincial, y la audiencia provincial le dijo que se hacía sin sentido esa petición de sobreseimiento y que se tenía que reabrir. Ahora la ha vuelto otra vez a solicitar y hemos vuelto a apelar. Lo normal es que las argucias políticas no han llegado a la audiencia provincial, que creo que no, la audiencia provincial obligue al juez a sentar a Mónica Oltra en el banquillo. Otra cosa es que Mónica Oltra, haciéndose la tonta de que yo no sé nada, yo no he sido, yo no me enteré, vivía en mi casa, pero es un chalet, yo vivía en el piso de arriba y él vivía en el piso de abajo, y si no hay nadie que declare la participación de Mónica Oltra en tapar este asunto, pues a lo mejor pueda quedar absuelta, pero que la sentaremos en el banquillo, yo estoy convencido que la sentaremos. De todas formas, lo más importante ya está, que tuvo que dimitir. Sergio Sauderman. No, en cuanto de Mónica Oltra, pues qué puedo decir, ¿no? Ahí había mucho... No puedo hablar mucho del tema porque no estoy muy puesto, la verdad, ¿no? Pero ahí hubo mucha sospecha, y bueno, es lo que dice José Luis. Hombre, no voy a decir que esta mujer no era consciente de toda esa movida, bueno, me parece un teatro que otra cosa, ¿no? Ahí ten por cuenta que esta mujer estuvo en un cargo público incluso después de haber sido ya el marido siendo acusado, que sí que no admitía que tal, que seguía en el cargo. Me acuerdo que haber visto imágenes de eventos políticos y la tía saltando y celebrando como si no pasara nada. Bueno, pues imagínate la situación patética, y hasta dónde permitir encima de la ley que esta mujer siguiera en lo que era un cargo público, que ya me parece de vergüenza. Desconozco cómo es la situación actualmente de todo eso y cómo va a acabar, porque es lo que digo, no estoy muy puesto en ese tema, pero a mí me ha parecido todo de chica vergüenza. Los mismos que
se empeñan en traer menores no acompañados y que su política, pues son responsables de abusar de ellos sexualmente o de menores, de estos menores o de otros menores tutelados. Hombre, eso es responsable del primero hasta el último. Es responsable desde el primero hasta el último. En cuanto a lo que han dicho antes por hacer mención un momento del despilfarro político que hay el despilfarro que hay con los menas en España, ¿vale? A esta gente, a los del PSOE, les interesa, al fin y al cabo, votos, al precio que sea, Entonces, estos menas que sigan viniendo y todo eso. Ahí he pasado un vídeo antes, Chema, de la Ayuso diciendo que bueno, que en Madrid, no recuerdo lo que dice en respuesta a Vox sobre la acogida de menores extranjeros. Están obligados a ser acogidos por ley. O sea, es lamentable. Es que es el político en sí el que dice que ya hay que hacer, ¿no? Cuando resulta que hay una mayoría que dicen no queremos menas. O sea, es increíble cómo alguien pues se pone el nombre habla en el nombre del pueblo y viene diciendo semejantes brutalidades. No, y que tienen que ser acogidos por ley, pero no. Y es lo que dice Cooper y es de sentido común, tienen que estar con sus padres. Y Cooper, que sí, que es verdad, que al final esta gente los mandan sus padres. Es así de sencillo. Vamos a escuchar ese vídeo que nos has pasado. Señoría, mire, las pruebas de edad las solicita la Fiscalía de Menores. Nosotros no tenemos competencias para seguirles cuando están fuera de estos centros, ni tampoco les podemos encerrar. Esto es potestad de la policía, por tanto, de la delegación de gobierno. No tenemos competencias en materias de seguridad, se lo digo una y otra vez. Nosotros lo que hacemos es ver el trabajo que realizan estos profesionales y ver de qué manera pueden cubrir las necesidades de menores que, además, por ley, están obligados a ser acogidos en España. Yo sé que a ustedes cada vez la Constitución les importa menos, pero esto es lo que hay. Y es lo que ustedes incluso defendían cuando gobernaban con el Partido Popular o cuando votaron la Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que están ustedes entre rechazar el bipartidismo, pero tampoco querer gobernar. Están en ese limbo fantástico en el que solo hay que poner deberes. Le voy a decir que las propuestas que hacen son siempre fraudulentas, no digamos lo que van a hacer hoy con el velo. Resulta que siendo la región que más apuesta por las mujeres valientes, las mujeres libres, nos van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas en un país donde cada uno viste como considera libremente, les guste o no. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza? ¿Cómo lo vamos a hacer? Otra cosa diferente es que empecemos a hablar del burka, del pasamontañas y de todas aquellas prendas que además son un problema de seguridad, cuando no, por ejemplo, en una piscina pública, un problema de sanidad, o en un examen, llevar uno la cabeza tapada o no, cosa que tampoco vemos nada apropiado. Pero fomentan debates siempre para llevar a los extremos las soluciones, olvidando que ya hay respuesta para todo esto y olvidando no que yo equiparo un crucifijo con un velo, como si usted me viniera a dar clases de catolicismo. Equiparo los derechos fundamentales de todos los españoles recogidos por la Constitución. Y yo lo que quiero es que esas mujeres, lo que primero hago es que vayan a clase, que sean formadas, que sean libres y que se quiten ese pañuelo si ellas libremente lo deciden, porque cuando no están con sus padres y en el futuro tendrán que salir adelante por su trabajo y por su esfuerzo y con respeto a los valores constitucionales que nos hemos dado los españoles entre todos. Pero no. El velo parece que es libertad para Ayuso, Cooper. Sí, y la Constitución, ¿no? Esta gente, pues es eso, es el régimen del 78. Para ella, un hijo de un marroquí o la hija de un marroquí es española. ¿Entiendes? Entonces, son lo mismo. Si el Partido Popular y el PSOE son exactamente la misma basura, son exactamente lo mismo. O sea, es lo de antes, no me sorprende nada, y muchísimo menos viniendo de esta. Sí, bueno, tampoco, sinceramente, estas cosas no me sorprenden, pero me dejan un poco sin palabras que sigamos hablando sobre esto. Esta es una prueba más de lo que están haciendo. Al final, Madrid, dentro de nada, va a ser Medellín o Caracas, y dejará de ser Madrid. Entonces, bueno, es la connivencia política con la sustitución demográfica o sustitución étnica
que se está llevando a cabo en España y en toda Europa. Y esta es una prueba más de ello. Como te des una vuelta por Carabanchel, no parece España. Ya que estás, ¿quién es tu imbécil del día? Imbécil del día, los que se creen que el Ayuso es patriota. Vale. El votante pepero. El votante pepero. Hay Vale. una cosa que dice Ayuso, ¿vale? Que aquí por repetir 1000 veces una mentira no se convierte en una verdad. Yo no conozco la Constitución, no conozco ningún artículo de la Constitución que diga que se tienen que acoger a los menos en España. No lo dice. La Constitución dice la igualdad de los españoles ante la ley, no dice nada de los menas. Incluso que tiene que haber una sanidad para la gente que está aquí, que tenemos que cuidarla, la que está aquí. Pero no dice nada en los que vienen. Los que vienen, hay una ley de extranjería que dice claramente la posibilidad de efectuar el rechazo. Es decir, yo entro a una frontera, no puedo entrar y se ejerce el rechazo, que es por ley, y te devuelvo a tu país. Te guardo en una sala de espera y te devuelvo a tu país. O te guardo en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, y te mando a tu país. Y hay un procedimiento que es el procedimiento de expulsión. Se hace una propuesta de expulsión y se la mandan. Eso de que la Constitución, porque lo repitamos 1000 veces, tenemos que acoger los menas, yo no lo he visto en ningún sitio. Son acuerdos internacionales y europeos que se ha llegado a eso, pero la ley española perfectamente podría ser dura en eso y decir, no, aquí viene un menor, pues yo lo mando a su país y punto, lo devuelvo a su país, aunque me cueste mandarlo en un avión con 2 policías al lado de él, como se están haciendo los traslados. Por eso muchos traslados no se hacen. Pues bueno, los guardo en el CIE y los mando todos juntos, pero los mando a su país. Luego hay acuerdos bilaterales con los países, que los países a lo mejor no lo aceptan y que a lo mejor en algunas condiciones pues hay que pagar una cantidad de dinero a ese país, a Somalia, a Uganda, a un país de estos, para que no pongan pegas a acogerlos otra vez del sitio de donde vienen. Pero no dice la Constitución que tengamos que tenerlos menos en España, por muchas veces que lo repitamos. José Luis, ¿y quién sería para ti el imbécil del día hoy? ¿A quién nos propones? Bueno, es que no hay imbécil del día, tenemos un imbécil absoluto que es Pedro Sánchez y ese gana todos los puntos. Vale, Pedro Sánchez. Sauderman, ¿quién sería tu imbécil del día? Obviamente Ayuso. O sea, tiene un pico de oro y obviamente pues ahí lo que está haciendo es, como bien ha dicho José Luis, ha tratado de lo que es simplemente ir a blanquear la Constitución, simplemente. Y no sé qué tendrá la Constitución que ver con precisamente eso, ¿no? Pero ella pues necesita poner la Constitución de por medio porque bueno, según ella la Constitución es la salvadora de la patria, ¿no? Pues nada, Ayuso. Perfecto, pues ya tenéis la encuesta en el chat de los camaradas y ya podéis votar a vuestro imbécil del día. Tenemos a Pedro Sánchez, a los peperos pro Ayuso, a Ayuso y al lobby LGTB de Vox. Ya sabéis, ahí lo tenéis ya para poder votar. Son las 9 menos 12 minutos. Sauderman, ya que estás al micrófono, que hoy estamos hablando por WhatsApp, estamos utilizando un grupo de audio de WhatsApp. ¿Qué más nos cuentas? Porque ya queda poco para terminar hoy. Sí, bueno, pues tengo aquí una noticia bastante fuerte, y aunque me salgo de España, pero es un tema que en mi opinión repercute, es importante para el hombre europeo a nivel general, ¿no? Bueno, resulta de que el alcalde de Londres se dice que está a punto de dimitir, o que podría llegar a dimitir, porque está negando precisamente lo que fue lo de las violaciones de la mafia pakistaní, ¿vale? Entonces, me parece de auténtica vergüenza un país que está rozando ya niveles distópicos, porque todavía de por sí tenga esta clase de gentuza, ¿no? y no se esté haciendo nada, ¿no? Pero hay vergüenza, es mucho mayor en realidad. Lo que tengo es
fuego por dentro, ¿no? Pero, ¿qué vamos a esperar de un país que, como digo, se odia a sí mismo y encima odia a Europa, ¿no? Bueno, pues tiene un alcalde que trajo unas pruebas que se ha visto que son más que hechas, más que vistas. Pues bueno, ahí viene negando de que gente de su caña ha hecho lo que ha hecho. O sea, eso es criminal total. Eso es criminal total. Un país que acaba de meter a una ministra de Interior, que es una islamista, tremendo. O sea, es lamentable. Y bueno, aquí hubieron manifestaciones contra la inmigración ilegal y todo eso, pero desgraciadamente han sido organizadas por, que no quito mérito a la labor del británico, que muchos son ignorantes y se enteran de que va la película, pero han sido manifestaciones convocadas un poco pues, por el mismo problema, por un boxero no, este es un poquito más tal, pero es el mismo perro de Israel, que es Tommy Robinson. Y bueno, todas esas manifestaciones masivas que se han visto, el inglés promedio, bueno, me parece bien que salga, pero ha sido convocado precisamente por este tipo de individuos que al final, pues nada, que vamos a esperar, ¿no? Un pro-Israel aferrado como Tommy Robinson, que encima vino acusando a Starmer, el primer ministro británico, de ser un nazi, ¿no? Bueno, sí, palabras, ya con eso lo he dicho todo, que vamos a atacar, ¿no? Esta derechuza asquerosa pro-Israel que al final, pues, van todos, se llenan la boca con el mismo mensaje y son ellos el problema realmente. Toda la prensa está llena de artículos y de noticias, como por ejemplo, investigan otro ataque con machete en Madrid, un dedo semiamputado y 2 puñaladas. Aunque no lo diga el titular, ya te lo digo yo, los detenidos son inmigrantes, pero ni se te ocurra relacionar inmigración con estos delitos o el malo serás tú por xenófobo. Cooper. Bueno, respecto a lo que decía Southerman con lo de Inglaterra, donde el otro día en Londres salieron 3 millones de personas a la calle en contra del tema de la inmigración. Y sí, es verdad, está liderada por un sionista, pero ese es precisamente el plan, eso es lo que he dicho en muchas ocasiones. Al final, detrás de estas ONGs que facilitan, digamos, esta invasión del siglo XXI, hay dinero judío. Eso es muy, muy fácil de comprobar. La izquierda es la que ha ayudado a que todo esto sea posible y es la que lo defiende y la que lo promociona. La izquierda, a la vez, es los que están todo el día con la bandera de Palestina en las manos y haciéndose los dueños de la causa. ¿Cuál es el juego de Israel? De decirnos, ¿veis? Lo que tenéis en vuestros países es el problema que tenemos nosotros, que es el terrorismo islámico. Y por eso se hacen los abanderados de las protestas en contra de la inmigración cuando son ellos mismos los que la están financiando. ¿Por qué? Porque así no va a haber solución real. Y lo que se está buscando es un enfrentamiento civil para instaurar la tecnocracia del control total a través de la tecnología. Y eso lo van a poder hacer sin ningún tipo de pudor una vez que se despierte el caos dentro de las sociedades europeas, porque se habrá llegado a un punto ya de ebullición y de no retorno, ¿no? Pero ese es el juego que hacen. Ellos financian la invasión y al mismo momento se te presentan como si fueran la solución a esa invasión. Y ese es el juego que hacen y con eso intentan justificar también el genocidio que están haciendo. Y como la izquierda da tantísimo asco, pues cualquier persona que se considere, digamos, afín a su nación o que se considere a sí mismo patriota, va a caer fácilmente en ese juego de, ¿ves? Si la izquierda promociona la inmigración ilegal y ellos defienden a Palestina, Palestina son los malos, los buenos son Israel. Además, en estas protestas siempre sale alguno con la bandera israelí, o sea que a los que hay que apoyar es a Israel. Y ese es el juego que están haciendo. José Luis, son las 9 menos 5 ya.
No sé si quieres comentar algo de España 2000 o lo que tú quieras. No, bueno, yo quiero comentaros una anécdota. Yo estuve el sábado pasado en Velilla de San Antonio en un acto que convocaron los dos concejales que están ahí, que eran concejales de España 2000, luego se pasaron a hacer Nación y ahora tienen Vanguardia, pero al margen de todos esos cambios que ha habido y de todos esos tentáculos que tiene los movimientos nacional patriotas o social patriotas, sí que estuvo en esa pequeña reunión de un parque de Velilla de San Antonio el presidente de Democracia Nacional, estuvieron los dirigentes de Núcleo Nacional, estuve yo y estuvieron esos concejales. Con lo cual, lo que quiero decir es que si queremos en algún momento conseguir algo, todas las fuerzas nacionales o todas las fuerzas idénticas que están en contra de este sistema, tenemos que concienciarnos de que tenemos que unirnos, ya no en un solo partido, que sería lo ideal, pero sí empezar a unirnos en acciones conjuntas todos los días para conseguir fuerza y para conseguir que las cosas cambien. ¿Y tú crees que es posible lo que comentas de un solo partido de cara a las próximas elecciones municipales? Creo que son las próximas que vienen. Bueno, de cara a las próximas elecciones municipales, en cada localidad se pueden llegar a determinados acuerdos o apoyar al partido que más fuerza tiene o hacer una lista independiente. El hacer un solo partido ahora es más complicado, pero el hacer una actividad conjunta y coordinada es fácil y de cara a las próximas elecciones municipales deberíamos estar ahí, es decir, hacer esa actividad conjunta. ¿De qué me vale a mí presentarme en un pueblo cuando tengo a compañeros y camaradas que no me van a votar, que son de los nuestros o que presentan otra lista contraria? Pues tendremos que apoyar al que tenga más posibilidades y hacer un tejido fuerte y luego a lo mejor en el futuro podremos estar en un solo partido nuevo o en un solo partido de los ya existentes, lo que decida la gente que esté integrando ese movimiento. Ojalá que crezca la representación de los patriotas en las instituciones. Al menos algunos pensamos así. No sé, Sauderman, no sé qué piensas tú al respecto. Pues, hombre, yo más allá de símbolos de partido, más allá de todo eso, yo creo que todos tienen que ir bajo la bandera de España, bajo un mismo ideal, porque al fin y al cabo la unidad es lo que nos hace fuertes, ¿no? Entonces, yo sé que, y mi opinión, voy a dar mi opinión, pero han habido ya alianzas antes de partidos que eso ha acabado todo, en mi opinión, en fracaso, ¿vale? La España en marcha y alguna otra cosa por ahí que ha habido que eso no ha llevado a ningún lado. Lo que yo pienso es que la gente tiene que ir bajo un interés en común y ir a por España. España y ya, de todo España. Sin ánimo de irme para allá o para allá. Veo bien lo que hizo Vanguardia, oye, pues hubo un poco de todo. Oye, pues eso me parece bien, en el acto que hizo Vanguardia. Pero ante todo es la unidad, que es lo que nos hace fuertes. Cooper. Bueno, yo sí que creo que deberíamos o que se deberían unir los diferentes movimientos nacionalistas, quizá no en un partido, y sí más para empezar digamos, con la acción directa a empezar a provocar el cambio, porque al final a través del voto y de las instituciones, aunque una gran parte de los españoles decidiesen votar una alternativa nacionalista, el sistema no permitiría que eso llegue a ninguna parte. Pero sí estoy de acuerdo en que estamos demasiado dispersos, en demasiados movimientos diferentes, y si no es este el momento de unirse, no sé cuándo sería ese momento. Así que en ese sentido sí que estoy de acuerdo. Lo que yo no lo haría en un partido. ¿Y cómo lo harías? Bueno, eso no se puede decir. Vale. Son las 9 menos un minuto para cada uno y nos despedimos hasta la semana que viene. José Luis.
nada, agradeceros el poder estar aquí hablando con vosotros, y este tipo de iniciativas son fundamentales porque nos hacen llegar a más gente, y ese es el objetivo que tenemos en estos momentos los patriotas, llegar a más gente. Pues muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros hoy, José Luis. Un abrazo. Sauderman. Nada, pues las gracias a José Luis, las gracias a Cooper, gracias a Chema, gracias a todos los que habéis estado ahí. Que tengan todos un buen fin de semana y bueno, arriba España y arriba Europa. Gracias, Sauderman. Que tengas buen día por ahí por Inglaterra. Cooper. Pues nada, yo lo mismo. Agradecer a José Luis que haya estado hoy aquí con nosotros, a ti, Chema, por supuesto, y a Sauderman y bueno, y a todos los oyentes, que sin ellos tampoco sería posible nada de esto. Y desearos a todos un gran fin de semana. Y nada, arriba España siempre, viva Cristo Rey y viva la Virgen del Pilar. Viva la Virgen del Pilar y viva Cristo Rey. Que tengáis buen fin de semana, camaradas. Y a todos los camaradas que están en el chat de Telegram, un abrazo grande. Francisco José, HH, voy a repasar un poquito por aquí antes de despedir. Repúblico, Anti-Weimar, ¿quién más hay por aquí? Está el chat que arde hoy. De Melza, Javi, Juez Dredd, un abrazo, muchas gracias por estar ahí. Kemen, un abrazo para Kemen. ¿Quién más hay por aquí? Emeterio. Este camarada que tiene un sol negro como amarillo que no me sale su nombre. Ángela. M4E1. Óvalo. Susana, María Isabel, Victoria, Manolo. Que tengáis todos un grandísimo fin de semana. Que Dios os acompañe. Xema con X. Que Dios os acompañe en este día, en este viernes 19 de septiembre. Nos vemos. Buen fin de... ¿Sueñas con tener tu propio programa de radio? ¿Tienes algo que decir al mundo? En Radio XD te damos el espacio para hacerlo realidad. Elige tu horario, días y duración, y nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Banners promocionales, cuñas personalizadas, página web con tus redes y tus programas disponibles en podcast. Te ayudamos a promocionar tu contenido entre nuestra audiencia. Rentabiliza tu inversión con tus propios patrocinadores. Graba tu programa o emítelo en directo con apoyo de un técnico de la emisora. Lleva tu voz más lejos con Radio XD. Contacta con nosotros y empieza tu aventura radiofónica.